buenas tardes a todos los que están hoy aquí, que nos acompañan en la audiencia y a todas las personas que nos están viendo a través de los medios digitales. De verdad que para mí es un gusto dar inicio a este espacio, este pronunciamiento oficial de las Juventudes Antiprogresistas de Costa Rica. Un saludo obviamente a los diputados que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por su presencia, y obviamente a los ponentes y representantes de diferentes sectores de la juventud costarricense. Mi nombre es Merian Morera, soy presidente de Disidentes de Costa Rica, que es una organización de voluntariado pro vida. Llevamos aproximadamente 6 años dando la batalla cultural e impactando positivamente a sectores vulnerables del país. Para mí, como les dije, es un honor, es un gusto abrir este espacio, que es un pronunciamiento oficial de los sectores, pues yo diría que para estas próximas elecciones más determinante, ¿verdad? La juventud, ya varios estudios lo han comprobado, la juventud va a tomar un papel importantísimo, determinante en estas elecciones que se vienen. Entonces, para mí es un gusto que nos acompañen los chicos, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a iniciar con Lucía Arias, posteriormente Steven y el compañero. Vamos a hacerlo de esa manera, 15 minutos máximo por ponente, y vamos a dar unas palabras de cierre. ¿Okay? Entonces comenzamos con Lucía. Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Me presento, soy María Lucía Arias, soy estudiante de Ciencias Actuariales en la Universidad de Costa Rica y Economía Empresarial en UNACYT, activista por la libertad, vicepresidenta de la Otra Juventud, voluntaria disidente pro vida, columnista y vocera en medios. Pero más allá de mis títulos, soy parte de una generación que se cansó de agachar la cabeza. Una generación que ya no tolera el adoctrinamiento, el derroche estatal ni la imposición ideológica. Una generación que no se rinde, que no pide permiso y que ya no cede espacios. Hoy me dirijo a ustedes para hablar de 3 batallas fundamentales que debemos librar si queremos recuperar nuestra libertad y nuestro país. Primero, la ideología de género, esa nueva religión dogmática impuesta desde el poder cultural que pretende borrar la ideología, censurar la disidencia y uniformar el pensamiento. Luego quiero hablar sobre el elefante estatal, que es una estructura burocrática, hipertrofiada, ineficiente, cara e insostenible, que roba oportunidades a los ciudadanos con el falso discurso de lo gratuito. Y finalmente, las universidades públicas, que deberían ser templos del conocimiento, pero hoy funcionan como trincheras ideológicas de la izquierda partidaria. Espacios donde se castiga la diferencia y se financia con nuestros impuestos la propaganda política. Estos son 3 frentes, no son aislados. Son partes de una misma maquinaria, la maquinaria del progresismo autoritario que pretende reeducarnos, endeudarnos y someternos. Costa Rica está siendo invalidada, no por armas ni por ataques, tampoco por ejércitos visibles. La invasión hoy es mucho más peligrosa porque se disfraza de inclusión, se pinta de arcoíris y se esconde en los currículos escolares, en los medios de comunicación, en las leyes y hasta en las propias universidades. Y esta se llama ideología de género. Y es que no nos engañen. Esto sí existe cuando a un niño le enseñan que puede nacer en el cuerpo equivocado antes que aprender a sumar. Existe cuando las leyes te obligan a usar pronombres que contradicen la biología. Existe cuando el Estado se cree con el derecho a decidir cómo criar a tus hijos, cómo hablar, cómo pensar y cómo sentir. ¿Y qué es exactamente la ideología de género? O sea, Agustín Laje lo ha dicho varias veces, ¿verdad? Y eso ha sido uno de los pocos valientes que ha osado desnudarla, y la define como un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente desde lo cultural. Es decir, que no importa qué digan tus cromosomas, tu ADN, tu biología, si te sentís algo, entonces lo sos. Y si no lo aceptas, sos un discurso de odio. Pero esto no es solo una fantasía académica, es una ingeniería social violenta que usa el Estado como garrote para imponer una visión única de la realidad, porque la ideología de género no sobrevive sola, necesita un aparato estatal que la respalde con leyes, la imponga con censura y la financie con nuestros impuestos. Los ejemplos sobran. En España, el gobierno socialista permite que menores cambien su sexo legal sin autorización de los padres. En Canadá, puede ser multado por no usar los pronombres correctos. En Argentina, el kirchnerismo estableció por decreto el género no binario y obliga al Estado a contratar personas trans por cuota. Sí, por cuota. En México, te castigan si ayudas a un niño a aceptar su sexo biológico, pero te aplauden si empujas a la mutilación hormonal. En Brasil, en Chile, en Colombia, la historia es la misma. Gobiernos zurdos, Estado invasivo y censura arcoíris. Y en Costa Rica,
Aquí se cuela igual porque son muy pocos los políticos y activistas que se atreven a denunciarlo. Aulas donde se promueve el lenguaje inclusivo y censura al estudiante que dice que el ser humano nace hombre o mujer. Funcionarios públicos que hacen activismo desde sus cargos. ONGs financiadas con dinero internacional que capacitan docentes en la ideología disfrazada de educación sexual integral. Y partidos como el Frente Amplio, el PAC y Liberación Nacional impulsan todo esto sin el menor debate democrático. Y que nadie diga que no existe, porque yo ya lo viví cuando apagaron el micrófono en la Universidad de Costa Rica por denunciar el incumplimiento de funciones en la Federación de Estudiantes. Porque imagínense ser tan incompetentes que por no saber hacer un trámite público básico, y el Ministerio de Salud canceló su evento millonario, alegaron que transfobia. O sea, esto parece un chiste. Y en lugar de asumir la culpa, ¿verdad?, se hacen las víctimas en las redes sociales. Y lo más indignante es ver cómo estos mismos lloran por diversidad, ¿verdad?, y celebran la censura cuando viene dirigida contra nosotros, como cuando nos quitaron la mesa en el stand Provida en Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica. Y es que la Federación de Estudiantes de la UCR no deja hacer el ridículo. Organizan talleres de maquillaje drag, picnics drag, festivales de cine queer y hasta le rinden culto a la cultura de la prostitución. Todo con fondos que se sacan de nuestra matrícula. Nos dicen que es arte, que es inclusión, pero lo que vemos son espectáculos donde artistas, aquí en paréntesis, ¿verdad?, bueno, comillas, artistas y talentos nacionales que no son más que hombres disfrazados de mujeres se insultan entre ellos mientras pretenden educar a la sociedad. Pero me atrevería a decir que lo peor fue cuando el feminismo empezó a intoxicarse con ciertas teorías postmodernas, porque nació un engendro ideológico llamado teoría queer, que es una especie de Frankenstein académico que terminó por devorar a su propio creador. Y es que mientras el feminismo clásico al menos necesitaba de un sujeto concreto, o sea, la mujer biológica, como base de su lucha, la teoría queer decidió que ser mujer es simplemente una idea, una emoción, una ocurrencia del día. Y mientras tanto, corporaciones como Disney, Coca-Cola, Google se llenan la boca con discursos inclusivos, excepto en Medio Oriente, porque ahí mágicamente se les olvida la bandera LGBT, porque el arcoíris es rentable donde no te tiran desde un edificio. Por eso yo sé que todos nosotros que estamos aquí defendemos la familia natural como espacio seguro donde los niños pueden crecer con límites claros, sin confusión impuesta, sin sexualización prematura, sin adoctrinamiento estatal, porque defender la infancia no es discriminación, es sentido común. Y si por eso nos llaman conservadores, sé que nos declaramos culpables con orgullo. Ya no alcanza con decir yo no me meto, o nos defendemos o nos arrastran, porque el progresismo no quiere coexistir, quiere reprogramarnos. No es casualidad que estas políticas cuenten con el respaldo constante de figuras progres como Ariel Robles o Claudia Dobles o Álvaro Ramos. Pero digámoslo en voz alta, hay solo 2 sexos, no 245 géneros. Los niños no se tocan, no se adoctrinan, y el Estado no es ni padre ni Dios. Si no lo gritamos nosotros, ellos lo van a susurrar en el oído de nuestros hijos. Y cuando nosotros nos demos cuenta, ya no van a pensar como nosotros ni como ellos mismos, van a pensar como les ordenaron. Pero no podemos venir aquí a alegar solo percepciones y vivencias, hablemos con datos. Los progres siempre dicen que el Estado debe darnos salud gratuita, educación gratuita, vivienda gratuita, pero cada vez que escucho la palabra gratis me dan escalofríos, porque esa palabra tan inocente esconde una realidad brutal. Nada es gratuito, todo se paga y cuando el precio no está en la etiqueta está en el bolsillo del contribuyente, o en la deuda pública o en la pérdida de la libertad. Costa Rica arrastra un modelo de gasto público que viola todos los principios básicos de sostenibilidad fiscal. El Estado costarricense gasta más de lo que ingresa de forma estructural. No es coyuntura, es diseño. Y eso en términos económicos se llama déficit estructural. Desde 2009 los ingresos tributarios no alcanzan para financiar el funcionamiento del Estado. ¿Qué se hace? Se emite deuda. Se colocan bonos, se le pasa la factura al futuro. A junio de 2025, la deuda del gobierno central de Costa Rica alcanzó 29 billones de colones. Eso representa aproximadamente el 57,4% del PIB, según el Ministerio de Hacienda. Y esto nos pone al borde del sobreendeudamiento según los criterios de sostenibilidad del FMI. ¿Y quién carga con esa deuda? No los burócratas que la aprueban, no los diputados que la aplauden, la pagamos nosotros, los jóvenes que vamos a pagar a trabajar 40 años en un sistema que no tiene cómo sostener nuestras pensiones, los ciudadanos que pagamos IVA hasta por respirar, los niños que nacerán con una hipoteca pública sin haber firmado jamás un contrato. Y es que el problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. En Costa Rica el 60% del gasto público se va en remuneraciones. Los salarios en el sector público son en promedio 2,2 veces más altos que en el sector privado, para funciones claramente equivalentes. De hecho, esos datos están en el Estado de la Nación, las pueden buscar.
Y el sistema está lleno de pluses, anualidades, cesantías abusivas, dedicación exclusiva y dobles beneficios creados para no mejorar el servicio público, sino para apaciguar sindicatos. ¿Cuál es el resultado? Un Estado que gasta mucho, pero entrega muy poco. Un Estado que no invierte en infraestructura, ni en ciencia, ni en seguridad, pero sí en banderas arcoíris y bocetas para manifestaciones donde le lanzan gasolina a fuerza pública. Un Estado que le aplaude a los estudiantes que toman edificios en las universidades públicas mientras se están manifestando. Un Estado que prefiere adoctrinar antes de que servir. Y si hablamos de gratuidad, o gratuidad, no sé cómo se dice, gratuidad, desmitifiquémosla con datos. La educación pública consume más del 5% del PIB, pero del 60% de los estudiantes que salen del colegio sin las competencias mínimas según las pruebas PISA. Es decir, gastamos como en Finlandia, pero estamos educando como en Venezuela. La caja representa más del 15% del gasto público consolidado, pero el 85% de los usuarios dice esperar más de 2 meses para una cita especializada. Y es que esto no lo digo yo, economistas como Milton Friedman hace años y hace décadas que mencionan que no hay tal cosa como un almuerzo gratis. El progresismo ha convertido el Estado en un banco electoral. Los derechos no se piensan como garantías jurídicas universales, sino como transferencias financieras arbitrarias. Y aquí viene el verdadero peligro, porque si el Estado sustituye a la sociedad, nos quedamos sin libertad, porque si el Estado te da todo, también puede condicionarlo todo. Hoy es el subsidio para la comida, mañana es el formulario donde tenés que declarar tus pronombres, tu identidad de género o tu compromiso con la inclusión, así como pasó en la pandemia, ¿verdad? Que no podíamos entrar a un local sin un QR. Lo gratuito no es neutral. Nunca es neutral, lo gratuito es poder y ese poder se usa para controlar. Por eso lo repito, lo gratuito sale más caro. Sale caro en deuda, sale caro en impuestos, sale caro en pérdida de incentivos, en fuga de talento, en deterioro de servicios y en la imposibilidad de elegir. Y sobre todo sale más caro en el impuesto más caro de todos, que es la inflación. Dicen que las universidades públicas son faros del pensamiento crítico, que son el pulmón de la democracia, que ahí se forman los líderes del mañana, pero la realidad es que las universidades públicas de Costa Rica se han convertido en fábricas de dogmas, trincheras ideológicas y sucursales de los partidos más progresistas. Y hablo con conocimiento de causa, no porque me lo contaron, porque profesores catedráticos me han dicho que si no me gusta lo que explican en clase, que me salga del aula o retire el curso, que si no escribo lo que ellos quieren leer, que repita el curso y que me van a calificar mal, y que si no escribo en los ensayos, ¿verdad? Van a llevar mi caso a rectoría. Que ser pro vida y ser pro libre mercado me hace una fascista digna de asesinar, eso me dijo un catedrático. Y ahí es cuando entendí algo que aún muchos no ven dentro del sistema, y es que las universidades públicas no han sido neutrales nunca. Se han convertido en la agencia de propaganda de la izquierda costarricense, o acaso es casualidad que en cada protesta del Frente Amplio veamos las mismas banderas que se agitan en los pasillos de la UCR. ¿O es casualidad que los pronunciamientos de las asociaciones estudiantiles parezcan pronunciamientos de la juventud del Frente Amplio? ¿O es casualidad que el PAC haya colocado a tantos de sus amigos en las cátedras, en los departamentos o en las oficinas de equidad y género? Nada es casualidad cuando hay 580.000 millones de colones de presupuesto anual de por medio. Ese es el presupuesto consolidado en la educación superior pública costarricense para el 2024. Más de medio billón de colones. Más de lo que recibe el Poder Judicial. Más de lo que recibe el Ministerio de Seguridad, y todo esto sin que rindan cuentas, porque claro, tienen autonomía universitaria, una palabra hermosa, pero la práctica se traduce en esto. Pueden hacer lo que les da la gana con dinero ajeno. Se gastan millones en investigaciones sobre género que nadie lee, en observatorios ideológicos que producen panfletos disfrazados de papers, en festivales de diversidad donde no hay espacio para la disidencia, en cursos sobre colonialismo patriarcal, arte queer interseccional y análisis de masculinidad tóxica en la poesía afrocaribeña. Y los estudiantes, muchos sin saber leer bien, sin saber derivar, sin saber programar y sin saber pensar, porque lo más importante no es el conocimiento, es la ideología. Lo importante no es formar profesionales, es formar militantes. En la universidad pública de hoy, si defendes la propiedad privada, te llaman explotador. Si criticas el feminismo radical, te acusan de machista. Si hablas bien del libre mercado, sos un neoliberal sin alma. Si decís que existen solo 2 sexos, te echan de un conversatorio. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que toda esta estructura ideológica está financiada por el propio pueblo que desprecian. Por el agricultor, que nunca fue a la universidad pero paga IVA. Por la emprendedora que no recibe beca ni subsidio. Por el obrero, que madruga mientras otros organizan
talleres de heteronormatividad tóxica. Las universidades públicas ya no representan al pueblo, representan una élite parasitaria que usa el dinero de los demás para promover su propia agenda. Una casta académica muy bien conectada con el PLN, con el PAC y con el Frente Amplio. Partidos que no ganan elecciones por votos jóvenes, pero que logran captarlos adoctrinándolos en la educación superior. Y esto no es un invento, lo saben ustedes, lo sé yo, y lo sabe cualquier estudiante que alguna vez haya levantado la voz en contra de esa mafia. Porque cuando hablas distinto, te cierran espacios, te hacen vacío, te tachan, te caricaturizan, te quieren fuera. La universidad ya no forma pensadores, forma obedientes. Y es triste, sí, pero más triste es callarlo. Por eso es que yo sé que nosotros estamos aquí, frente a ustedes, diciéndoles que nos están robando nuestras universidades, y es que las capturaron ideológicamente, las vaciaron de pluralismo y las llenaron de puro activismo de cartón, porque eso es lo único que hacen, hacer carteles. Y todo eso lo hacen en nombre de la excusa de la autonomía universitaria. Pero yo les digo, la autonomía no es impunidad, autonomía no es adoctrinamiento, autonomía no es despilfarro sin control, autonomía es para enseñar, no para manipular, autonomía es para investigar, no para proteger una ideología partidaria, autonomía es para proteger el pensamiento crítico, no para blindar el pensamiento único. Se necesita que vuelvan a ser lo que prometieron ser, faros de libertad y no cuarteles ideológicos. Quiero que si un joven dice que cree en la familia tradicional, no lo vean como un cavernícola, que si defiende el libre mercado no lo marginen, que si cuestiona el feminismo no lo denuncien, que si dice que no hay 245 géneros no lo expulsen. Quiero una universidad donde pensar distinto no sea un crimen, sino un derecho. Las universidades deben rendir cuentas, deben dejar de ser cajas chicas partidarias y deben volver a respetar al estudiante y no adoctrinarlo. Costa Rica está a un punto de quiebre. Lo que está en juego no es un simple cambio de políticas públicas. Es nuestra cultura, es nuestra libertad, nuestra identidad y nuestro futuro. Nos quieren imponer una ideología disfrazada de compasión, pero que mutila a niños, que censura verdades y que cancela el pensamiento. Nos quieren vender un Estado paternalista que reparte favores, pero que financia con deuda y castiga al que produce. Nos quieren convencer de que las universidades públicas son santuarios del saber, cuando en realidad se han vuelto carteles de adoctrinamiento progresista. Nos levantamos contra la mentira disfrazada de tolerancia, contra el despilfarro vendido como justicia social, contra la censura maquillada de inclusión, y sí, contra esa arrogancia académica que los caracteriza y se cree dueña de la moral y la verdad absoluta, pero que vive de nuestros impuestos y desprecia a quienes no se alinean con su relato. Y a los que se burlan de nosotros, que siempre pasan las redes sociales por hablar de libertad, les digo, ríanse todo lo que quieran, pero cada vez nosotros aquí somos más. Más jóvenes que se hartaron del teatro de lo políticamente correcto, más jóvenes que no queremos más impuestos para mantener parásitos ideológicos, más estudiantes que ya no se dejan intimidar por el miedo a una denuncia, un boicot, un micrófono apagado, porque la otra juventud no se vende, no se calla, no se arrodilla, porque esto no es un simple pronunciamiento, es una declaración de resistencia nacional, una promesa de que vamos a recuperar nuestras instituciones, nuestras aulas, nuestras voces. Y hoy les hablo como estudiante, como mujer, como hija de esta tierra, y les juro que no voy a dejar de luchar hasta que Costa Rica vuelva a ser un país donde la libertad no sea delito, el trabajo no sea castigo y el pensamiento no sea censurado. Y como dice el mejor presidente de América Latina, ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Saludos a todos y gracias a los que nos ven en redes sociales. Mi nombre es Harlan Hoppelman, yo soy un pastor de jóvenes, llevo aproximadamente casi 4 años pastoreando jóvenes, pero más de 15 trabajando por lo que es la juventud de este país, con profunda convicción, no solo como pastor, sino como comunicador ciudadano, como papá, como esposo. Quiero decirle a todas las personas que nos están viendo, queremos levantarnos porque, como lo decían los compañeros, estamos hartos de ver cómo todos los recursos, todas las cosas que hay a través de la batalla invisible que llevamos los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús, los que creemos y tenemos una fe y una convicción clara, estamos hartos de ver cómo hay tolerancias que se disfrazan de literalmente un silencio, un boicot,
es imposible como nosotros los que creemos en Cristo, los que creemos en la fe, para nosotros es muy difícil hacer a veces marchas. He visto cómo las marchas de este fin de semana literalmente solamente pasan, marchas que realmente dañan la cultura costarricense, no porque se pronuncien, no porque crean, no porque quieran defender un punto, sino porque simplemente hasta desnudos salen en algunas cosas, y es imposible para nosotros, los que creemos en Jesús, los que creemos y los que tenemos la fe puesta en Dios, aceptar este tipo de cosas, porque están adoctrinando a nuestros niños. Quiero decirle a toda la gente que nos está viendo: la lucha por conservar la identidad, sus valores, sus principios y fe, la libertad de pensamiento en una sociedad que muchas veces le niega el derecho de expresar sin miedo a ser ridiculizados y censurados. Quiero decirle, desde el área del contenido, por ejemplo, o la creación de contenido, yo he sido atacado por hacer muchos videos que intento mantener una identidad para los jóvenes de nuestro país, a nuestro sector, y he sido atacado por múltiples comentarios de personas de Facebook falsos, de troles, de muchas cosas. Y quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que estamos hartos de ese tipo de cosas. Hoy nos estamos pronunciando, vengo a hablar sobre el odio disfrazado de tolerancia, del silencio impuesto bajo la amenaza de la cultura del progresismo y del bullying digital que sufren tanto jóvenes cristianos y católicos o de cualquier credo por atreverse a levantar la voz en defensa de su fe y sus valores. Jóvenes que creen en la familia, en el orden natural, y que también el orden que nos entregó Dios. Vivimos en una época donde se exige tolerancia, pero esa misma tolerancia no se aplica cuando un joven cristiano dice: yo creo en el diseño original de Dios, que es la familia. O cuando un joven en la universidad decide defender sus valores con pureza, respeto y verdad, y eso es verdadero feminismo para mí. Quiero decirle, no los que lo han hecho creer los jóvenes de hoy en día. Hoy invito a esos jóvenes con principios, con fe, que tienen miedo de salir a defender lo que creen, que no se callen, que defiendan sus ideales, defiendan lo que creen, lo que les enseñaron en la casa. Hoy también quiero hacer un llamado a esos jóvenes que ingresan a la universidad con pasión por aprender, con ganas de salir adelante, pero terminan siendo adoctrinados por profesores que en nombre de la libertad catedrática atacan su fe, menospreciando sus creencias e intentan socavar su identidad espiritual y moral. La libertad de la cátedra no es una licencia para destruir la conciencia individual del estudiante. La educación debe formar, no deformar. Debemos abrir los horizontes, no imponer ideologías. Debemos educar con pasión, no imponer sus propios ideales destructivos. Roban la identidad y la vida a nuestra juventud queriendo enseñar lo que ellos creen. Hoy, como pastor de jóvenes, como un ciudadano que por más de 15 años ha hecho una labor social en los barrios más marginados de este país, hago un llamado a todos los pastores, iglesias, grupos juveniles que trabajan juntos para formar bases fuertes en nuestros muchachos, en nuestras muchachas. Pensamientos que no se quiebren, valores llenos de esperanza a nuestros jóvenes, porque somos más los que creemos en el diseño de la familia, somos más los que creemos que no debemos andar marchando desnudos. No permitimos que las universidades y las ideologías nefastas, los profesores que se aprovechan de su autoridad para imponer pensamientos totalmente fuera de nuestra naturaleza, nos arrebaten el futuro del país. Luchemos juntos para seguir creyendo en aquel joven con ganas de surgir, con ganas de salir adelante. Esos jóvenes que respetan y honran a papá y a mamá. Por esos jóvenes que vienen de situaciones de pobreza y violencia, sicariato, drogadicción, que ya bastante tienen con esas situaciones como para estarlos induciendo en ideologías y creencias que lo único que hacen es nublar la vista y la humanidad. Me pronuncio también en contra de la imposición de las guías sexuales ideológicas en escuelas, desde las edades de los niños que aún no comprenden ni su cuerpo ni su mente. Como líder espiritual, creo que en la educación sexual sí tenemos que tenerla, pero una que forme, una que protege y respalde la madurez en cada etapa. No es correcto utilizar las aulas como laboratorios ideológicos. Los niños merecen ser niños y los padres tienen derecho y el deber de educar a sus hijos según sus valores. No estamos en contra de ninguna persona, estamos a favor de la infancia y del derecho de los padres a decidir qué principios forman a sus hijos. Vivimos en un mundo digital donde cada vez que un cristiano expresa una opinión bíblica, la respuesta inmediata es la burla, la cancelación, la amenaza o la censura. ¿Dónde quedó la libertad de expresión? ¿Dónde quedó el diálogo? Hoy levanto mi voz en el nombre de todos estos jóvenes
creadores de contenido, líderes juveniles, creyentes que han sido acosados por simplemente decir lo que creen. Decir que algo es pecado no es odio, es convicción. Y en una democracia la libertad religiosa también es un derecho humano. Hablar de la experiencia en las redes sociales como pastor es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente cuando uno quiere tirar un mensaje positivo, llega un montón de troles a querer desacreditar este tipo de mensajes porque uno no cree de la misma manera que ellos creen. Simplemente uno da un mensaje para apoyar a la gente y que continúe con su identidad, que no la pierdan, que sigan adelante, que sean ese faro en medio de la oscuridad. Y lamentablemente, a veces esas mismas personas quieren apagarlo porque se sienten atacadas. Y en ningún momento estamos atacando a ninguna persona, estamos atacando una ideología que quiere cambiar nuestra juventud, que quiere cambiar esos valores que se le enseñaron en la casa. Quiero ya hacer un llamado urgente a todas las iglesias cristianas, católicas, evangélicas de nuestra nación. Cuiden a sus jóvenes, no los suelten, acompáñenlos cuando entren a la universidad, fórmenlos en una red de mentoría, de espacios seguros, de conversación, oración, estudio bíblico, acompáñenlos, guíenlos. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados por ideas contrarias al reino de Dios, pero no necesitan solo quejas. Necesitamos formación, presencia y una comunidad que les recuerde su identidad en Cristo, que además no es una etiqueta social. Estamos aquí para defender la fe, no para imponerla. Estamos aquí para pedir respeto por la fe. No buscamos callar a nadie, pedimos que tampoco se nos calle a nosotros. El verdadero diálogo de la democracia se construye con voces diferentes, no con cancelaciones ideológicas. La verdadera educación se construye con pensamiento crítico, no con adoctrinamiento. Y la verdad de la libertad se defiende con firmeza, aunque incomode. Hoy hablo no solo por mí, hablo por una generación que se está levantando con valentía, que ama a Dios, que ama a su país y que no está dispuesta a ser silenciada por pensar diferente. Desde mi experiencia, quiero decirle, nuestro ministerio lleva por más de 15 años. En cada año hay 52 sábados. Y por 15 años, si hacemos la multiplicación, son 780 reuniones de jóvenes que hemos hecho a lo largo de estos 15 años, ayudando a los jóvenes, identificándolos, dándoles la ayuda que ellos necesitan, que tal vez no tienen en la casa, que tal vez no tienen en el colegio, que lamentablemente no tienen donde verdaderamente deberían tener, lo que es en su núcleo familiar. Llevamos más de 15 años recogiendo diarios para ayudarles a la alimentación en su casa. Limpiamos parques, somos una de las iglesias más proactivas en este país. Y hoy quiero hacer un llamado a toda esa juventud que realmente ama y cree en Dios y que tiene su fe bien establecida, para que se levante. Te van a atacar, te van a atacar. Van a hablar de ti, de Jesús hablaron y Jesús hizo milagros. No te preocupes, sigue adelante, Dios está contigo. Y para terminar, quiero dar este dato para la gente que cree que realmente somos minoría. En Costa Rica aproximadamente el 73% de la población se identifica como cristiana, y eso incluye tanto a católicos como a protestantes. Este estudio fue hecho en la Universidad de Costa Rica en el 2021. Quiero decirle a todas esas personas que se sienten solos, que dicen, si levanto mi voz, nadie me va a apoyar. Claro que te vamos a apoyar. La gente necesita más personas como tú, que estén dispuestas a salir del anonimato y defender lo que realmente creen y aman. Muchas gracias. Muchas gracias a los diputados del Partido Nueva República por acompañarnos y a la Juventud Nueva República. Gracias por estar aquí. Creo que es sumamente importante poder alzar la voz con respeto, firmeza y convicción. Nuestra realidad actual hace parecer que defender lo evidente y natural se ha vuelto un acto que requiere de valentía. La sociedad quiere silenciar, adormecer e influir sobre todo en las mentes de nosotros los jóvenes. Alzar la voz, tener valores y convicciones firmes, parece que sacude el piso más de lo que la mayoría cree. Se requiere de valentía, porque nuestra postura en contra de la sociedad, lo que la sociedad quiere normalizar, incomoda. Se requiere de valentía, porque nos quieren adormecidos, ciegos y mudos. No silencien señalándonos cuando alzamos la voz, diciéndonos que es un discurso de odio. Qué irónico que cuando se trata de ellos pelean espacios señalando discriminación, pero en nuestra opinión
Y nuestra voz, según ellos, sí debe ser silenciada. Nosotros debemos callar y ellos hacerse oír con megáfonos. Dicen que el odio es nuestro, pero el acoso en redes sociales, que grita odio, lo recibimos nosotros. Lo recibimos por defender lo que pensamos y en lo que creemos. Pero la juventud está harta de callar, la juventud está harta de esperar pasivamente. Estamos cansados de hacernos a un lado, de tener miedo a ser señalados. Estamos hartos de la tibieza y alzamos nuestra voz. Hoy quiero pronunciarme en nombre de la juventud de Nueva República, de algo que no solo es un valor, sino un pilar de la civilización, la familia. En medio de un mundo cada vez más confuso, donde se debe revalidar casi todo, desde la identidad hasta la vida misma, necesitamos volver a lo esencial, y eso es la familia. No se trata de un capricho cultural o de una costumbre anticuada, se trata de una realidad natural, es algo profundamente humano, que ha demostrado por siglos ser el mejor espacio para el desarrollo emocional, físico, espiritual y social de las personas. Cuando hablamos de la familia natural, papá, mamá e hijos, no estamos excluyendo a nadie, estamos afirmando una verdad, que este modelo ha sido y sigue siendo el entorno más estable para criar a los hijos, para transmitir valores, para aprender lo que es el amor auténtico, el respeto, el perdón y la responsabilidad. Una sociedad que debilita a la familia debilita sus propias bases. Una sociedad que ridiculiza o desprecia el rol del padre o de la madre pierde brújula moral. Y una sociedad que promueve la confusión en lugar de la verdad termina sembrando dolor y desarraigo. Hoy la familia está bajo ataque, no por casualidad. Hay una agenda que quiere descontinuarla, redefinirla a su antojo y presentarla como algo prescindible o anticuado. Nos quieren hacer creer que no es necesaria, como si no fuera la base fundamental de nuestra sociedad y lo que debemos fortalecer, nutrir y proteger. Se promueven modelos alternativos, no como excepciones legítimas, sino como equivalentes absolutos, negando las diferencias que biológica y naturalmente existen. ¿Y quién se atreve a defender la verdad de la familia natural? Es tachado de intolerante, retrógrado, incluso peligroso. Nosotros hoy decimos no. No vamos a callar, no vamos a permitir que nos arrebaten lo más valioso, nuestra identidad, nuestra raíz, nuestro hogar. No estamos aquí por odio, sino para incentivar y trabajar para que la familia sea el eje central de toda política pública. En una investigación realizada en Perú por Díaz Dumont y otros, y publicada en el 2020 por la Universidad Nacional Central de Perú, se mencionaba, abro comillas, la familia entonces deberá proporcionar el primer y más importante contexto social, emocional, interpersonal, económico y cultural para el desarrollo humano, y como resultado, las relaciones tendrán una profunda influencia sobre el bienestar de los niños. Es en el seno de la familia donde las personas adquieren competencias, hábitos, costumbres, comportamientos, etcétera, que les permitirán ser personas de bien y afrontar cada uno de los problemas que se les presentan en su realidad social y tengan las herramientas para poder separarlas y solucionarlas en beneficio propio y de la sociedad. En la familia, el espacio donde se trabaja la prevención de conductas inadecuadas, control de emociones, solución de problemas, autoestima, valores, los cuales servirán para formar una sociedad justa. Abramos los ojos, cada día vemos más y más violencia, delincuentes, drogadicción, deserción escolar, sicariato y al mismo tiempo cada día quieren deslegitimar el papel fundamental que tiene la familia dentro de la sociedad. ¿Es que acaso somos tan ciegos para no ver la conexión entre ambos? Muchos hablan de políticas de prevención. ¿Qué mayor prevención que proteger y fortalecer los valores dentro de la familia? Ocupamos políticas que fortalezcan la familia, porque es allí donde se ejerce esa resolución de problemas. Es allí donde se nutre la autoestima, los valores y se aprende de control de emociones. En el seno de la familia, donde podemos prevenir la delincuencia, el narcotráfico y la violencia. Lo que defendemos aquí, Costa Rica, no es un caso aislado. En toda América Latina, cada vez más líderes valientes están levantando la voz para decir con claridad que la familia debe ser el centro de la política pública. En otros países se han promovido leyes en defensa de la vida, la familia y los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos. Se han impulsado propuestas legislativas que reconocen a la familia como la base estructural de la sociedad y ha exigido que el Estado la proteja, la fortalezca y la promueva con todas sus acciones. Sin duda, esto nos recuerda algo fundamental, que una política con principios es posible, que sí se puede legislar con valentía, con verdad, con amor, por el bien común, sin ceder a las presiones ideológicas del momento. Y nosotros, como Juventud Conservadora Costarricense, decimos con fuerza, Costa Rica también merece y necesita este tipo de liderazgos, cada vez más presentes y en aumento. Celebramos que haya personas valientes que alcancen la voz
que alcen la voz por la defensa, la vida y la familia, que pongan el pecho sin miedo al recibir las balas y que no se dejen sacudir ante esas presiones de grupos ideológicos que requieren normalizar lo que es natural. El partido Nueva República ha demostrado coherencia y compromiso con los principios que hoy estamos defendiendo: la vida, la familia y la libertad. Proyectos como el expediente 24.833, Ley de Protección al Niño en Gestación, es un ejemplo de ello, en el cual se reafirma algo que la ciencia y la conciencia no pueden negar: que la vida comienza desde la concepción y que ella es inviolable. O como el expediente 24.815, Ley para flexibilizar la salida del país de obligados alimentarios, el cual aborda un tema de justicia familiar, proponiendo que las restricciones de salida del país se flexibilicen para padres responsables de manera que no se conviertan en una condena eterna. No se trata de evadir responsabilidades, sino de respetar los derechos de quienes cumplen, promoviendo un trato justo y teniendo siempre como enfoque el interés superior del menor. O bien el expediente 24.788, Ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario, el cual protege nuestro derecho a decir no cuando una norma política o institución nos obliga a actuar contra nuestras creencias. En universidades, colegios o lugares de trabajo, la libertad de conciencia y de fe no puede ser cancelada. A diferencia de estos y muchos proyectos más dignos, también de destacar, de dicha bancada, tenemos el otro extremo totalmente, por ejemplo, la ley trans, que en realidad representa una amenaza al principio fundamental del bien superior del menor de edad, ya que introduce conceptos de identidad y expresión de género que pueden generar confusión durante las etapas más sensibles del desarrollo infantil. Permitir que personas menores de edad modifiquen su nombre y género registral podría llevar a decisiones prematuras e irreversibles, que no siempre responden a una comprensión plena de su identidad. La prioridad debe ser proteger a los niños, a los adolescentes en su proceso natural de maduración, sin exponerlos a ideologías que relativizan el valor objetivo del sexo biológico. Asimismo, este proyecto pone en riesgo la estabilidad y los valores tradicionales de la familia, al abrir paso a legislaciones que promueven una visión subjetiva y fragmentada del ser humano. El reconocimiento legal de las múltiples identidades de género no solo complica la aplicación de políticas públicas claras, sino que también socava el rol de los padres como primeros responsables en la formación de sus hijos. La familia como núcleo esencial de la sociedad debe ser fortalecida en su tarea de educar con base en principios claros, la naturaleza humana, y no desplazada por una normativa que puede generar divisiones y confusión dentro del hogar. Por otra parte, el expediente 24.376, impulsado en el 2024 por Nueva República, representa un contrapunto coherente. Propone reformar el Código de la Familia para asegurar que las pensiones alimentarias sean utilizadas exclusivamente en el beneficio del menor. Este proyecto busca garantizar que los recursos designados vayan directamente a cubrir necesidades básicas como educación, salud y alimentación, reforzando el principio de interés superior del niño y evitando que esos fondos sean mal empleados. Así se respalda el papel de la familia como primera responsable del cuidado infantil, asegurando que los niños reciban lo que legítimamente les corresponde. A ustedes, jóvenes que nos escuchan, no permitan que les roben la claridad con confusión, ni que las ideologías disfrazadas de progreso les digan que está mal. Creer en el orden, la verdad y la belleza, el plan natural. Hoy lo verdaderamente rebelde no es seguir la corriente, sino nadar contra ella. Nada hay más valiente y revolucionario que elegir la fidelidad en medio del relativismo, formar un hogar en tiempos de egoísmo, educar con principios en medio del caos y amar con compromiso en una cultura que promueve el descarte. A los padres y madres de este país les decimos gracias por su entrega incansable, su trabajo muchas veces invisible en la columna vertebral de la patria. No se rindan, su siembra silenciosa es la semilla de una Costa Rica con valores. Nuestro país no necesita más ideologías que dividan a nuestros niños ni narrativas que distorsionen la identidad humana. Costa Rica necesita familias fuertes, hogares donde se enseña a pensar con razón, a amar con propósito y a vivir con responsabilidad. Necesita hombres y mujeres valientes que abracen el rol como madres, padres e hijos, con esperanza, con fe y con verdad. Nosotros, como Juventud Conservadora, hoy alzamos la voz y hacemos un compromiso firme a la verdad con la libertad y con la familia. No vamos a ceder, no vamos a escondernos, no vamos a avergonzarnos de defender lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero, porque una nación no se construye con consignas vacías, sino con hogares vivos, donde hay un padre, un guía, una madre que protege y unos hijos que crean en el amor y en verdad ahí renace. Soy una persona que desde los 12 años he conocido a Cristo, pero que en mis pequeños años en juventud
Viví en una familia disfuncional, pero con un padre presente, con una madre presente, con valores, con principios. Yo no me voy a callar, he sido un joven que ha luchado contra la drogadicción, un joven que ha luchado contra muchas cosas, contra la violencia en mi querida Alajuelita, y no voy a seguir permitiendo que las ideologías me callen. Voy a seguir hablando, voy a seguir construyendo, voy a seguir haciendo política y voy a seguir amando este país para que no se vaya. Así que defendamos la familia, defendamos Costa Rica, defendamos la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los chicos que hicieron su intervención. Yo voy a hablar brevemente sobre la instrumentalización de la ideología de género en la política. Y mi mensaje va dirigido evidentemente a los jóvenes. Quiero exponer una alarma que hoy en día es un poco discreta, pero que es nuestra realidad, y también hacer ese breve recorrido que les mencionaba a nivel político. Yo, como estudiante de Ciencias Políticas en la UCR, en la sede de San Pedro, he vivido la persecución en carne propia y sé lo que se siente sentirse intimidada porque en un aula un profesor o un grupo de compañeros me dicen: mejor no opines, mejor no vayas a decir eso. Porque te pueden evaluar diferente, ¿verdad? Entonces, entender ese contexto es importante y saber que muchos jóvenes están pasando por eso, ¿verdad? Este tema de la espiral del silencio que hay que romper en las universidades es importante exponerlo. Primeramente, entender que estos espacios, este pronunciamiento es importante, pero más que importante es necesario. Porque mientras muchos jóvenes se meten a las redes sociales, a TikTok, y prefieren informarse con Paola Monge o Alex Badilla, o con esos pseudomedios de comunicación como No Pasa Nada, vemos un claro derrumbe en el criterio propio de los jóvenes, y vemos cómo nos vamos hundiendo como país y como generación en una doble moral, en una economía completamente frágil y una política completamente añeja también. Lo más grave de esto es que pues los jóvenes, y me incluyo porque en algún momento yo también me mantuve al margen de toda esta situación, de todo este contexto, pero no es justo ni para nosotros ni para quienes siguen después mantenernos al margen. Lo más importante es que la política sí nos afecta, y creer que no es caer en la ignorancia. Ese es el grave error. Sí nos importa, sí nos afecta, y no aprovechar este contexto sociopolítico sería un desperdicio total. Voy a ir por puntos. ¿Dónde estamos parados? Bueno, nos enfrentamos próximamente a un panorama electoral crucial, esto lo sabemos, donde los estudios más actuales nos han dicho y nos indican que la juventud tomará un protagonismo importantísimo, y que la juventud creyente, como lo decía el compañero, en estos últimos 4 años ha ido en aumento. Ese es un punto clave, una juventud que cree en la familia como la base de la sociedad, que cree en la libertad con responsabilidad y en el trabajo digno, la soberanía y el mérito también. Cada vez más la juventud se está apartando de esta visión progresista que se disfraza de compasión, pero que obviamente siembra dependencia, división, victimismo y resentimiento, como lo hace la izquierda populista representada por el Frente Amplio. Veamos solo algunos ejemplos de lo que esta ideología ha promovido aquí en la Asamblea Legislativa. En primer lugar, la ley de subsidios a mujeres de víctimas de violencia de género, un proyecto de ley que suena noble, que busca dar una pensión mensual a mujeres que denuncien ser víctimas de violencia, pero sin embargo incentiva la cultura de la denuncia sin garantías de un debido proceso. Se le abre la puerta a abusos, a denuncias falsas, que sabemos que en muchos países es algo común y que sucede y se ha evidenciado,
y a destruir obviamente la presunción de inocencia de cientos de hombres. Segundo, se crea un sistema de dependencia estatal, no de empoderamiento como ellos dicen que es. No se fomenta la autosuficiencia, el trabajo, la educación, sino que se fomenta el subsidio como forma de vida. Denme todo gratis, básicamente, ¿verdad? Que es el discurso de ellos. Número 2, la reforma en el lenguaje inclusivo en el Estado. Se está discutiendo que el lenguaje oficial de las instituciones públicas deba adoptar términos como todes, compañeres, diplomades, etcétera. Ya lo hemos escuchado varias veces, imposible no reírse cuando alguien dice eso. Y bueno, y todo este tema de la distorsión lingüística. ¿Qué buscan con esto realmente? Porque sí, nos puede parecer muy gracioso y nos puede parecer hasta inocente y que no causa ningún daño, pero en realidad esto lo que busca es imponer una visión ideológica radical, incluso en cómo hablamos, y ese es un intento de adoctrinamiento cultural claro. Es como se nos advierte que si se controla el lenguaje, se controla la conciencia de la población. Y el punto número 3 es el tema que mencionaba también el compañero sobre la educación sexual con enfoque de género, con enfoque ideológico de género. Hace poco, antes de la marcha del Pride, estábamos viendo cómo la Defensoría de Habitantes solicitó al gobierno instaurar nuevamente las guías sexuales, ¿verdad?, con el enfoque de género. Este proyecto pretende imponer en escuelas y colegios contenidos como que el sexo biológico no determina el género, que la identidad puede cambiarse, que los niños pueden explorar su expresión de género desde pequeños, el tema de la autoestimulación desde cuarto de escuela, el Estado que no tiene derecho de, entendemos también que el Estado no tiene derecho de suplantar a los padres, sino más bien lo que se busca es que la educación sexual exista, pero con valores, conciencia y obviamente con respeto a la familia. Ahora hablemos precisamente de algo que puede llegar a ser polémico, pero a mí me parece fundamental, y si estamos en este espacio y si estamos en la Asamblea Legislativa hay que hablarlo. Hay que hablar sobre el peligro, digamos, el peligro que se entiende solo por entender que existe el partido Frente Amplio. Ya eso es un peligro para Costa Rica. El Frente Amplio representa un caballo de Troya del progresismo radical en nuestro país, defienden el aborto como un derecho y sabemos obviamente que la norma técnica es inconstitucional. Munive hace unos días se pronunció al respecto, respaldando que la norma técnica sí era constitucional y que se debe más bien de continuar la norma técnica, y nosotros entendemos lo contrario, que la norma técnica debe de terminar, debe de quitarse por completo. Entonces, bueno, también además de eso quieren imponer cuotas, ¿verdad?, de género, el tema de cambiarse a nivel registral el género, y entender que ellos más bien lo que quieren es dividirnos y no unirnos. Su modelo económico se basa en más impuestos, más subsidios, menos libertad, más burocracia, menos empresa, y mientras hablan de la inclusión, excluyen a cualquiera que piense diferente, ya lo bien dijo Lucía, ¿verdad?, tachándonos de machistas o de retrógradas. Finalmente, yo quiero decirle tal vez a la gente que no es tan joven, no se crean ese cuento de que los jóvenes somos progresistas, o que la mayoría de jóvenes en Costa Rica es progresista, o que somos unos zurdos chancletudos. No necesariamente, es más, los datos nos dicen lo contrario. Los jóvenes en Costa Rica creemos en la vida, creemos en la familia, en conservar las tradiciones, entonces ya basta de venderle la idea a la gente de que todos somos víctimas sociales y que ocupamos ayuda y que ocupamos todo gratis. No, nosotros realmente creemos en la vida, en la libertad, en el orden de las cosas. Nosotros no necesitamos gritar
no necesitamos una marcha para desnudarnos, como decía el compañero, no necesitamos ir a manifestarnos con bombos y platillos de una manera exorbitada porque necesitamos que nos escuchen. No, nosotros tenemos un espacio para poder argumentar y proponer ideas, proponer proyectos que solucionen realmente los problemas del país. La juventud conservadora puede aportar desde esas áreas, entonces no necesitamos gritar, no necesitamos la violencia, necesitamos la claridad moral y obviamente coraje cívico. No se trata de volver al pasado, porque siempre nos dicen que somos retrógradas, pero no se trata de volver al pasado, se trata más bien de rescatar lo que hizo grande a Costa Rica en algún momento, que fue la familia tradicional, la educación, la fe y la patria. Entonces con eso quiero cerrar la ponencia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, recordarles que esta es la segunda edición de este pronunciamiento de las juventudes antiprogresistas. El próximo año también estaremos, el que viene y más adelante. Muchas gracias. Tenemos unas últimas palabras del señor diputado para cerrar el pronunciamiento de las juventudes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De pronto, entre tantos jóvenes, más de uno se puede estar preguntando, ¿y estos qué hacen ahí, verdad? Pero estamos acá porque por alguna razón Dios nos puso a liderar un proyecto en el cual cada vez tenemos más esperanza, que se llama Nueva República, aquí en la Asamblea Legislativa. Pero no es suficiente con un partido político pro vida, no es suficiente con un partido político conservador. Necesitamos las organizaciones de la sociedad civil, hoy representadas en disidentes, en la otra juventud, hoy representadas en un pastor de jóvenes que ha hecho un trabajo extraordinario junto con sus padres y junto con su iglesia en una comunidad que todos conocemos ha sido golpeada por la delincuencia y el narcotráfico, como lo que es Alajuelita, y así necesitamos ver multiplicado el mensaje pro vida, el mensaje conservador en este país. Quiero felicitarles, jóvenes, ustedes nos dan esperanza, ustedes nos hacen creer que vale no la pena, sino el esfuerzo. Una vez me enseñaron que no hay que decir vale la pena, sino vale el esfuerzo, lo que estamos haciendo, porque precisamente hay una generación que viene caminando detrás de nosotros, una generación donde están los futuros diputados, las futuras diputadas, donde están los futuros alcaldes, donde está posiblemente un futuro presidente o una futura presidente, y eso es lo que queremos, que sea de una generación de jóvenes pro vida, de una generación de jóvenes conservadores. Ahora en las redes sociales, viendo la transmisión de los pronunciamientos de ustedes, veía muchos comentarios de gente muy contenta. Esto no se ve siempre, esto no se ve en todos los países. Se ha querido vender, algunos de ustedes lo decía, se ha querido vender el discurso de que los jóvenes son progres, que son progresistas. No sé de dónde sacan el término progresista, porque no trae ningún progreso esa ideología a ninguno de los países. No sé de dónde sacan que se llaman progresistas cuando no hay nada más progresista que defender la vida y la familia. Así que felicitarles, sé que pues estoy seguro que para nosotros como Nueva República es un privilegio estar de la mano con ustedes y trabajar de la mano con ustedes. Lo seguiremos haciendo mientras Dios nos dé vida, y siempre con la consigna de que debemos pasar la estafeta a esta nueva generación, a quienes me están viendo en las redes sociales, a quienes nos están escuchando, jóvenes que nos están viendo o escuchando o que van a ver este video en el transcurso de los próximos minutos, horas o días. Quiero motivarles a ser parte de esto, a no quedarse como espectadores, a ser protagonistas, a levantar la voz a favor de los más altos, más grandes y más valiosos principios de nuestra sociedad. Hay muchos en América Latina. A veces parecemos que estamos solos porque pues cuando vemos en las redes sociales cómo se abalanzan, cómo se vienen sobre nosotros cuando levantamos nuestra voz en una causa pro vida o pro familia, pareciera que ellos son más. Lo que pasa es que son más agresivos, son más violentos, son más amenazantes, pero un día decidimos, éramos un grupo pequeño en ese tiempo, decidimos
no quedarnos callados, no dejarnos amedrentar y seguir adelante con la lucha, con el levantar la bandera de estos principios y valores. Lo invitamos a ser parte, no le estoy haciendo una invitación para ser parte de un partido político, aunque sí tengo que decir que Nueva República es la única alternativa que hoy existe en este país, realmente defensora de la vida, de la familia y de los principios y valores que han hecho grande a este país. Pero esta invitación no es a ser parte de nuestro partido político, sino a no permitir que te pongan una mordaza, a no callar, a seguir adelante en la defensa de estos principios y valores, porque no podemos permitir que Costa Rica se pierda. Costa Rica es de la gente buena y vamos a recuperarla. Que Dios les bendiga y gracias, de verdad, muchachos, los felicito. Son extraordinarios. Gracias.